Bueno, saludo a todos, ¿no? Un saludo a todos. Quiero comenzar este mensaje, primeramente, dando gracias a Dios por la oportunidad, dando gracias a Dios porque el mensaje o la palabra la tomo para mi vida y la comparto para ustedes. Eh, la verdad que el título empieza con "Esto también pasará". El Anillo del Rey es una reflexión, también lo he escuchado en prédica de Dante Giver, pero yo lo adapto al mensaje de hoy, ¿ya? Centrado en la palabra de Dios, ¿ya? Bueno, comienza con una historia que espero que la escuchen y puedan tomar reflexión y ahí pasamos a la palabra. Dice que hubo una vez un rey de un país no muy lejano que reunió a sus sabios de su corte y les solicitó y les dijo que necesitaba, eh, que él mandaba hacer un precioso anillo de diamante con los mejores orfebres o de la zona, ¿ya? Que quería guardar un mensaje oculto, algunas palabras que puedan ayudarle en el momento difícil, un mensaje al que él pudiera acudir en momentos de desesperación, ¿ya? Dice, me gustaría que ese mensaje, solicitaba, me ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser un mensaje pequeño que caiga en un anillo, de tal forma que quepa, ¿ya? En el anillo. Todo aquello que escuchaba todos aquellos que escuchaban los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos, que podían haber escrito grandes tratados, pero, pero pensar en un mensaje que estuviera dos o tres palabras y que cupiera debajo de un diamante, de un anillo, era muy difícil. Igualmente pensaban y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada en que ajustaran los deseos del poderoso rey. El rey tenía un próximo a él, ya un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como la familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por esos motivos, también le consultó a él, y este le dijo: no soy sabio, ni erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el rey. Durante mi larga vida en el palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo le acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En este momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. Pero no lo leas, le dijo el erudito. Dice, manténlo guardado en el anillo. Háblalo solo cuando no encuentre salida a una situación. En ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo el rey a caballo para salvar su vida, mientras sus enemigos le perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle, ¿ya? Fue entonces cuando recordó lo del anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía, esto también pasará. En ese momento fue consciente que se acercaban a él y guardó silencio. Los enemigos que lo perseguían habían de haberse perdido en el bosque y, o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no sentía el total de los caballos y estaba solo. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reinado.
En ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo: apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. El rey lo miró y no sabía por qué. Y dice: ¿pero qué quieres decir?, preguntó el rey. Ahora estoy viendo una situación de euforia, alegría. Las personas celebran mi retorno. He vencido a los enemigos. El anciano le dice: escucha, dijo el anciano, este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientas derrotado, también también lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también cuando serás el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje que decía: esto también pasará. Y nuevamente sintió la paz, el mismo silencio, en medio de la mansedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje y entendió que lo malo era tan transitorio como lo bueno. Bueno, en esta solicitud del rey sabemos que hay un mensaje, en un momento difícil. Muchas veces nos encontramos, la mayoría de las veces, con situaciones que estamos en un vacío, que no podemos sobrellevarlas, ¿ya? Entonces, podemos tener también nosotros mensajes bíblicos, ¿cierto? Dice: el mensaje solo lo abre cuando no tenga salida, decía el erudito o el mensajero, ¿cierto? Y entendió que lo malo era tan transitorio como lo bueno, ¿ya? Nosotros como cristianos, en la palabra de Dios, tenemos un mensaje de Dios, ¿cierto? Para situaciones similares, o un mensaje diferente, ¿cierto? Que lo podemos encontrar en Gálatas 5:22, que dice así, de 5, Gálatas 5:22 al 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Señor nos llama a que, así como ese rey, también guardemos paciencia y tengamos eh, esa templanza, ¿ya? En situaciones tanto buenas como situaciones también de, de no socorro, de estar, muchas veces nos encontramos que no encontramos salida o un vacío, ¿ya? ¿Quién como el Señor para que Él nos dé un mensaje, ese apoyo que necesitamos? ¿O quién como el Señor para que Él está con nosotros siempre, ¿ya? Un regalo de Dios está en 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Dice el Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio también va relacionado a templanza, ¿ya? Eh, esta templanza viene de Dios, como les mencionaba, ¿ya? Continúo. Definición de templanza, temple. Dice en la definición: el temple es un proceso térmico por lo cual las aleaciones de acero, en la definición de los ferrosos, de lo que es un mecanismo, ¿ya? Son aleaciones de acero y de hierro fundido, se fortalece y endurece. Someter un elemento en condiciones extremas para ordenar sus fuerzas internas y aumentar su resistencia externas, ¿ya? Dios también nos pone ese temple, ¿ya? Nos da templanza porque tenemos que resistir también, ¿ya? Pero eso no es solo de uno, eso es de Dios, ¿ya? Podemos ver en Salmo 66:10, que dice su palabra: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina a la plata, ¿ya? Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas, hiciste
cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Amén. Toma esa palabra. Dios, cuando pasamos por pruebas, cuando muchas veces hablamos de pruebas cuando pasamos por malos momentos, pero también pasamos por pruebas cuando estamos en buenos momentos. ¿Eso qué quiere decir? Si pasamos si lo queremos llevar a prueba negativa, cuando estamos en el fuego, ¿cierto? Estamos ahí, nos estamos quemando, ¿cierto? Pero siempre tenemos que estar aferrados a Dios, ¿ya? Dios te prepara para que tú puedas resistir y seas eh, un mejor hijo, que puedas tú resistir a muchas situaciones, ¿ya? Ya sea de cosas buenas o malas, ¿ya? Llamémoslo así. En Santiago 1:2 podemos ver que dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Así que cuando Dios te pone en prueba, te pide paciencia, como le pasó al rey, ¿cierto? En esa reflexión, ¿ya? En la parte, como que estoy con docentes, eh, emocional, que también en la parte laboral, muchas veces nosotros nos encontramos con explicaciones, ¿cierto? Y también son así, en que la parte externa, ya, que son sensaciones que muchas veces nosotros podemos, no sé, pasar por un mal rato porque chocaste el auto, porque tu señora o tu marido o tu hijo te ponen en un aprieto, ¿cierto? O siempre en el trabajo, donde tú estés, son sensaciones, y esas sensaciones que vivimos, ¿cierto? En la parte externa, al entrar, ¿cierto? A nuestra persona, ¿cierto? Se pasan a emociones. Esas emociones que uno puede sentir a veces eh, en situaciones, ¿cierto? Eso produce impulsos. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros muchas veces nos sentimos agobiados, ¿cierto? Vamos a estar con angustia, poca recreación, siempre pensamientos negativos, la persona puede estar reaccionando de mala forma, enojado, ¿cierto? Eh, puede reaccionar de impulsivo. En el caso, por ejemplo, de personas que muchas veces llamamos a racionales, ¿cierto? Cuando vienen estas emociones, sensaciones, dicen, no, yo no voy a caer en este juego, yo no voy a enojarme, yo voy a hablar, voy a buscar lo mejor, voy a conversar con esa persona, voy mejor a buscar un arreglo, ¿cierto? Eh, Podemos tener esas dos partes, ¿cierto? De emociones, de resolver en base a decisiones, ¿cierto? En base a impulsos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no podemos encontrar solución a eso? Cuando no podemos encontrar una solución razonable, cuando nosotros muchas veces, por más que controlemos las emociones o busquemos, no sé, hoy en día buscamos siempre soluciones mediante el Internet, o buscamos soluciones mediante una aplicación, o decimos, no, a ver, si yo quedo botado en el mar, voy a esperar y voy a llamar a que vengan a buscarme, voy a ver los tiburones, si tengo señal, voy a buscar la estrella, pero cuando no podemos encontrar esas soluciones, no sé, una enfermedad, muchas veces hay enfermedades que nosotros no podemos combatir contra esto, hay enfermedades que no tienen solución, como estamos viviendo ahora. Nosotros los cristianos tenemos la diferencia, que es el Señor, el Espíritu Santo. Él es quien te da soluciones y te da esa paz que tú necesitas, ¿ya? Nosotros podemos ver el mejor ejemplo, o que vivieron también los discípulos, ¿cierto? De Dios, ¿cierto? De Jesús cuando Él estuvo acá, en Mateo 14:30. En Mateo 14:30 también vivieron ellos situaciones como esta, ellos eran personas, ¿cierto? Que vivieron situaciones buenas y malas. Mateo 14:30 dice así: cuando estaba el Señor, ¿cierto? Estuvo andaba sobre el mar, ¿cierto? En esa situación, dice que los apóstoles estaban intranquilos, que no sabían si era Jesús el que estaba ahí, ¿cierto? Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvieron miedo
O sea, hablamos de sensaciones, emociones, vieron el viento, sintieron miedo, emoción, miedo, ¿ya? Dice que comenzaban a hundirse, se hundía el barco, decía, pero ¿cómo? ¿Ya? Comenzaron a hundirse, dieron voces diciendo, Señor, sálvame, ¿ya? Al momento Jesús extendió la mano y así de él y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ya? No dudemos de Dios. Dios siempre tiene la solución, ¿ya? Siempre tenemos que estar tomados la mano. Dice así, Dios sobrepasa todo entendimiento. Como vimos en Mateo 14:30, ya teníamos una solución externa a lo que podemos nosotros ver, ¿cierto? O vincular. Dice, nosotros tenemos una vida espiritual, la fe, el caminar sobre el agua, ¿cierto? Sobrepasa todo entendimiento. Dios te da una solución que nunca vas a entender, nunca la sociedad o tus amigos o en tu trabajo, nunca va a entender esa solución que Dios te dio, ¿ya? Dios ministra nuestras vidas, ¿ya? Las sensaciones que son las externas, son de afuera, ¿cierto? Emociones que encontramos, ¿cierto? Eh, es todo externo, pero Dios sobrepasa todo, ¿ya? Dios sobrepasa todo. Dios te dio ese regalo, Dios te da y te forma, ¿cierto? Esto es parte del espíritu, de fruto del espíritu, ¿ya? Dice, la templanza es una virtud que permite al individuo controlar, ¿viste? Esta definición, ¿cierto? Que podemos encontrar la templanza en sí para las personas, ¿ya? Es una virtud que permite al individuo controlar las pasiones, vicios e impulsos frente a la seducción de los deseos, placeres o instintos. La templanza requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. Podemos verlo en Salmos 118, como les hablaba de Dios, ¿cierto? Que si bien nosotros podemos ser prudentes, ¿cierto? Podemos buscar templanza, pero la base de todo es Dios, Jesús. Él es nuestra piedra, ¿cierto? Nuestra base. Dice en Salmos 118, 22, dice, la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿ya? En Efesios 2:20 dice así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Este mensaje va centrado, ¿cierto?, a que tengamos nuestra esperanza en Jesucristo, que Él siempre está, que podemos pasar por varias situaciones, sean buenas o malas, que, que siempre tomamos en su mano, ¿ya? Es decir, que hay cosas que podemos cambiar, mejorar, podemos esforzarnos y avanzar, pero también hay veces en las que no podemos hacer nada porque no depende de nosotros, ¿ya? Muchas veces podemos buscar y no vamos a encontrar algo, que es lo que queríamos o que estimamos como solución, ¿ya? En Primera de Pedro, en Primera de Pedro 5, 6, dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Todo nuestro tiempo. En Santiago 4:17 dice así, 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eclesiastés 3:1. Escuchadme, perdón, Eclesiastés 3:1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿ya? El tiempo, la paciencia, ¿ya? Voy a saltar de Juan,
voy a leer al último, Isaías 41, 10, dice así, no temáis, no temáis, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En primera de Juan, y así marco versículo, podemos encontrar muchos más, pero esto quise marcar, ¿ya? A que llevemos todos nuestros problemas o todas las situaciones a Él, ¿cierto? En primera de Juan 41:10, en primera de Juan 4:18, perdón, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así en sí castigo, de donde él, el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Y el último versículo que quiero leer, que dice en Juan 4:16, no, Juan 16:13, Juan 16:13, perdón, en Juan 16:13, 33, perdón, dice el Señor, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Este mensaje lo centré en la historia, ¿cierto? En la reflexión de la mano de Dios, en que Dios tiene mensajes para tu vida, eh, en la templanza que debemos tener en cuanto a que vivamos situaciones buenas o malas, estas pasan, todo tiene su tiempo, como dice el Señor. Eh, si en este momento estás con una angustia o si en este momento te sientes bien o has pasado situaciones, eh, yo te repito, el Señor venció el mundo y vamos a tener aflicción, pero tenemos que confiar porque Él venció el mundo y somos hijos de Él. Amén. Yo quiero invitarlos ahora a que podamos orar, ¿ya? Eh, esta palabra ayuda a todos para mi vida, la comparto con ustedes. Eh, si bien hablamos de que a lo mejor podemos estar cómodos en nuestra casa, pero también podemos estar afligidos por no ver a nuestros familiares o no tener o no poder asistir a un trabajo o diversas situaciones, ¿ya? Así que los invito a orar, ¿ya? Amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bendito, Señor. Eres nuestro Señor, nuestro socorro, Señor. Señor, te damos gracias porque muchas veces, Señor, a veces encontramos que no hay solución o estamos en un vacío, Señor, pero sabemos que tú venciste al mundo, Señor, que podemos encontrar aflicción, pero tú estás con nosotros, Señor, que nos das, Señor, ese mensaje, Señor, o Señor, nos das palabras, Señor, para nuestras vidas. Señor, te agradecemos, Padre, porque día a día, Señor, podemos ver tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque día a día, Señor, podemos levantarnos, Señor, y estar, Señor, felices, Señor, porque somos hijos de un rey, Señor. Señor, te agradecemos, Señor, por el regalo de la salvación. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.